Muchas bendiciones, mis amados hermanos, hasta donde se encuentren. Estamos llegando en esta hora con la palabra del Señor. Qué privilegio el poder estar una vez más frente a ustedes para compartir las verdades bíblicas de la bendición de la palabra de Dios. Vamos a iniciar orando, encomendando este tiempo al Señor para que sea Él el que hable a cada vida y a cada corazón, y especialmente a ti que estás pendiente de estos temas. Padre, estamos delante de ti agradeciendo tanta misericordia y tanto favor, Señor. Suplicando, Señor, que en este momento nos bendigas a través de tu palabra, nos bendigas con tu amor, con tu unción, con tu verdad, Señor. Y que podamos asimilar esta palabra que va a ser dicha, que va a ser proclamada y que pueda llevar en nuestro corazón mucho fruto como una buena semilla, Señor. Que ofrezcamos, Señor, sacrificio de alabanza, Señor, a través del entendimiento de tu palabra. La tomamos hoy, Señor, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, con mucha alegría estamos llegando al 10º mandamiento. Este mandamiento que es el último. Aparentemente, aunque hemos comentado que hay 613 ordenanzas, dentro de los 10 mandamientos estamos llegando al último mandamiento. Y queremos leer un pasaje siempre en Éxodo capítulo 20 y en su versículo 17. Que a la lectura dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estamos aquí leyendo este pasaje otra vez con un no rotundo del Señor. Creo que cuando el Señor dice no, nosotros deberíamos de agachar nuestra cabeza y comprender y entender y sujetarnos a ese no del Señor, porque los no rotundos del Señor traen una bendición muy grande, librándonos siempre del mal. Ahora, déjenme hacer un poquito de historia acerca de por qué estamos estudiando los mandamientos del Señor. Comenzamos esta serie de temas diciendo que lo más importante en la vida del cristiano era amar a su Señor. Cuando uno viene al Evangelio, cuando el Señor Jesucristo viene a nuestro corazón y nos hace una nueva persona, lo primero que empieza a surgir en nuestra vida es el amor al Señor. Y dice la Biblia que nosotros amamos porque Él nos amó primero, es decir, Él nos enseñó a amar. Y a partir de ahí nosotros empezamos a tener ciertas expresiones de amor al Señor. Y algunos se enfocan mucho en el servicio al Señor, otros se enfocan en dar, otros se enfocan en ayudar al prójimo y otros se enfocan en compartir la palabra. Y hay muchas expresiones realmente del amor. Pero a nosotros nos interesa lo que la Biblia dice. Y cuando nosotros buscamos en la palabra del Señor, encontramos que dice que el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, cuando conocemos la verdad de la palabra y conocemos que guardando su palabra es que vamos a amar al Señor, entonces nos interesa realmente, profundamente, el amar al Señor como Él dice que debemos de amarle. Y si Él dice que debemos de guardar su palabra, entonces esto nos lleva directamente a los 10 mandamientos. Pero al estudiar los 10 mandamientos en la era del Padre, nos encontramos que estos mandamientos sufrieron algunos cambios a través de la Biblia. Y nosotros podemos ver que el Padre estableció unos mandamientos y cuando el Hijo Jesucristo viene a la tierra, Él dice, les fue dicho, pero ahora yo les digo. Entonces de esta manera Él estaba cambiando los mandamientos. Y cuando Él se va, dice, yo no los voy a dejar solos, sino que les voy a enviar a un consolador, a otro consolador, al Paracleto bendito, al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a través de sus ministros, a través de los apóstoles, viene a darnos una explicación total de los mandamientos del Señor.
Y eso es lo que hemos venido estudiando, los mandamientos del Padre, los que Él dio, los mandamientos del Hijo y ahora los mandamientos del Espíritu Santo. Y entonces vamos al libro de los Salmos donde dice que la suma de tu palabra es la verdad. Y cuando nosotros hablamos de que la suma de todos los pasajes y de todo lo que dice acerca de un mandamiento es la verdad, entonces nuestro corazón encuentra paz y encuentra tranquilidad con respecto a lo que tenemos que hacer. Entonces hoy nos encontramos ante un mandamiento que dice no codiciarás y nos da una serie de cosas, una lista de cosas que no debemos de codiciar. Pero yo quisiera que revisáramos primeramente la palabra codicia. ¿Qué es el significado? ¿Cuál es el significado de la palabra codicia? Y nosotros podemos ver a través de la consulta de un diccionario que la codicia es el afán y el deseo desmedido de poseer algo, especialmente de riquezas y de bienes, sin ver sobre quién se debe pasar. Entonces vea cómo la codicia va más allá del deseo. Es un deseo desmedido. Es decir, se quieren obtener las cosas por la fuerza, a como sea y contra quien sea. Y eso la Biblia nos manda a que no debe ser de esa manera. Y esto me recuerda a mí una historia que quería contarle precisamente al inicio a manera de introducción. Y recordaba yo de que un hombre relató en un escrito lo que él había visto en un zoológico. Él llegó a visitar ese zoológico y se dio cuenta que habían dos parejas de osos. Es decir, había una jaula aquí donde había una pareja de osos. Y de este otro lado, así, adjunto a esa jaula, había otra jaula con otro par de osos. Pero lo curioso era de que el oso de esta jaula estaba totalmente pegado a la otra jaula, observando a la osa del vecino. Y el oso de esta jaula estaba pegado a la otra jaula, observando a la osa del vecino. Y cuando aquel hombre vio esta situación, entonces llamó al cuidador de los animales y le dijo, mire, le dijo, ¿por qué no cambian a los osos? Pareciera que cada oso le gusta más la osa del vecino que la osa que tiene. Y entonces el cuidador le dijo, fíjese que nosotros los cambiamos cada mes. Y pareciera que a la vuelta del mes le parecía mejor la osa del vecino que la osa que él tenía a disposición. Y esto es precisamente la codicia, que se desea lo que no se tiene y entonces se enciega a la persona de poder dar gracias a Dios por lo que sí tiene, cuando está deseando lo que no tiene. Entonces tenemos que tener cuidado con la codicia porque el Señor está dándonos un no rotundo a esta situación. Ahora, ligándonos a lo que traemos nosotros como el mandamiento del Padre, mandamiento del Hijo y mandamiento del Espíritu, vamos a revisar estos pasajes. Ya leímos en Éxodo 20:17 cómo el Señor dice no a la codicia. Ahora quiero que me acompañe a Mateo 5:28. En este pasaje dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Estas palabras son del Señor Jesucristo. Y aquí Él está enmarcando la codicia directamente con respecto a la mujer. Recordemos que en Éxodo 20:17 decía que no se debía codiciar la mujer del prójimo. Y ahora el Señor Jesucristo en Mateo 5:28 nos está diciendo que aquel que mira a una mujer para codiciarla, fíjese que ahí está inmersa la codicia, entonces ya adulteró con ella en su corazón. Esto nos enseña que nosotros no debemos codiciar. Y el Señor Jesucristo está dando aquí otra vez el no codiciar, dando los resultados que pueden haber. Resultados muy peligrosos, resultados muy terribles, muy desastrosos con respecto al adulterio.
Pero cuando nosotros nos vamos a ver lo que dice el Espíritu Santo, nos podemos encontrar en Romanos capítulo 13 y versículo 9 que dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Ahí aparece. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir entonces que en Romanos, a través de la vida del apóstol Pablo, como un apóstol del Espíritu Santo, entonces aparece otra vez el mandamiento de no codiciarás. Esto nos lleva precisamente a conocer que tanto el Padre, como tanto el Hijo y como tanto el Espíritu Santo nos sostienen el no rotundo de no codiciar. Entonces el consejo aquí sería: pues no codiciamos, sencillamente. Ahora, yo quisiera analizar un poquito la codicia con respecto a de dónde surge la codicia. Y yo creo que todos hemos tenido la oportunidad, y creo que hemos caído en el asunto, que cuando vemos una banquita en el parque y la banquita dice no tocar pintura fresca, pareciera que esa prohibición nos motiva a nosotros a poder comprobar si es cierto. ¿Cuántos dedos no ha tenido la banquita donde se acerca la gente y toca y dicen: sí, pintura fresca? Mientras que si el rótulo no estuviera, bueno, habría gente que se llegaría a sentar, pero ese rótulo, esa prohibición que dan, como que motivara a poder hacerlo. Y eso es precisamente lo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7 y versículo 8. Dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces note usted que cada vez que hay una prohibición, inmediatamente surge la codicia en el hombre y quiere hacer aquello que está prohibido. Note entonces que la codicia nace de escuchar el mandamiento. Cuando al niño se le dice: aquí voy a dejar este paquete, por favor no lo vayas a tocar, es darle una gran tentación al niño para que él pueda llegar y ver qué hay en ese paquete. Porque en sí las prohibiciones despiertan la codicia del hombre. Y esto me lleva a varios pasajes, y yo quiero compartir por lo menos el que aparece en Génesis, donde hay un Dios todopoderoso con una pareja de su creación, Adán y Eva. Y él le dice a Adán: de todo árbol del huerto puedes comer. Fíjese todas las opciones que él tenía. Pero del árbol, de la ciencia, del bien y del mal, de ese no. Ahí hay un no rotundo del Señor. De ese árbol no comerás. Y bueno, la Biblia nos enseña que Adán vivió mucho tiempo solo y él no cayó en esa tentación. Pero ahora el Señor dice: bueno, no es bueno, después de haber dicho muchos buenos, Él dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Usted sabe la historia: el hombre entra en un sueño, le abren el costado, le sacan una costilla, de esa costilla forman a la mujer y se la presentan al hombre. Y cuando esta pareja ya empieza a vivir en el huerto, entonces aparece otra vez la prohibición: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora esta mujer se acerca al árbol. Hay un motivante ahí de parte de ese árbol, porque ya no está solo el árbol, sino que ahora hay una serpiente diciéndole que sí puede comer. Y dice la Biblia que la mujer dijo que vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría y ser como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. Entonces usted sabe el resto de la historia. La mujercita extendió su mano, tomó del fruto y desobedeció. Pero esa codicia nació del mandamiento que había sido dado.
Y note usted que en ese tiempo el mandamiento era solo uno. Qué fácil, diría alguien ahora, porque si el mandamiento era solo uno, qué fácil cumplirlo. Yo me alejaría, diría alguien, lo más que pudiera de ese árbol para no fallarle a Dios. Pero ahora déjeme decirle que también hay solo un mandamiento. Y nosotros lo leímos ahí en Romanos, donde habla que toda la ley se va a resumir en un solo mandamiento. Y el único mandamiento que hay es que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo toda la ley. Entonces, así como al principio había solo un mandamiento, ahora también nosotros tenemos solo un mandamiento. Siguiendo con este asunto de la codicia, nosotros podemos ver también la historia de David. Relata la Biblia que David tenía que ir a la guerra. Y David dijo, hoy no tengo ganas de ir a la guerra. Y note que los reyes iban a la guerra en tiempo de primavera. Es decir, en los días que estaba mejor la hierba para poder acampar, en los días que no había lluvia, en los días que el ambiente era precioso, en esos días los reyes iban a la guerra. Es decir, el ambiente era agradable. En el tiempo de invierno, en el tiempo de frío, en el tiempo de aire, en esos tiempos los reyes no iban. Pero era tiempo de que David fuera a la guerra. Pero David dijo, a pesar de que la guerra va a estar bien y el ambiente va a estar bien, yo no tengo ganas de ir a la guerra. Y no fue. Al fin y al cabo, él era el rey. Cuando el rey, dice la Biblia, que se levantó de su lecho, es decir, se durmió hasta que el cuerpo quiso. Y él se levantó y empezó a pasearse en su palacio, en la parte de arriba. Y estando paseándose y viendo parte de las casas de su reino, se dio cuenta que había una mujer que se estaba bañando. Usted sabe, para bañarse no se baña uno con ropa. Y aquel rey vio a esta mujer Betsabé. Pero note que hasta ahí, pues podríamos decir que por casualidad la vio. Pero él manda a preguntar y dice, averígüenme quién es esta mujer. Cuando regresan el informe de aquella mujer, le dicen, esta mujer es Betsabé, esposa de Urías Eteo. Ahí nace la prohibición, porque si esta mujer hubiera sido soltera, pues no habría problema en que el rey la mandara a llamar. Pero había una prohibición. Y para mí, déjeme pensarlo así, allí nació la codicia en la vida de David. Porque él dijo, quiero poseer lo prohibido, quiero poseer lo que no es mío. Ahí apareció la codicia. Notemos que en el tiempo de David ya existían los mandamientos. Ya el tiempo de Moisés había pasado, ya la ley estaba escrita. Y David sabía los mandamientos. Y el mandamiento original que para ese tiempo se estaba manejando decía, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces David tenía muy claro que no debía codiciar. Pero cuando a él le dicen, es una mujer casada, y está casada con Urías Eteo. ¿Y dónde está Urías Eteo? Pues anda en la guerra. Entonces está sola. Mire, yo creo que después le voy a tener que pedir perdón a David, pero yo creo que David hizo así sus manos y dijo, o sea que está solita ahorita. Vayan a traerla. Porque la prohibición, el mandamiento de prohibición, despertó en él la codicia. ¿Cuántas veces en nuestra vida lo prohibido nos ha producido codicia? Lo que no se debe de hacer, lo que la Biblia manda que no se haga, lo que la ley prohíbe, es lo que nos gusta hacer. ¿Cuántos en estos tiempos que se decía no salga a la calle después de las 4, no salga a la calle después de las 5, de acuerdo al toque de queda que habían hecho? ¿Y qué hacía la gente? Procuraba salir. Decía, es que estoy saliendo a ver quién no está cumpliendo la ley.
¿Cuántas personas no les tomaron video corriendo en motocicletas? Hasta a caballo andaba la gente huyendo de la policía. ¿Por qué razón? Porque lo prohibido atrae, despierta codicia, el poder hacer lo que no se debe hacer. Y realmente, si nosotros comparamos lo que no se puede hacer con lo que sí se puede hacer, es más lo que se puede hacer que lo que no se puede hacer. Yo siempre comparo el huerto, digo, ¿cuántos árboles deliciosos con frutos preciosos y ricos al paladar habían en el huerto? ¿Por qué razón ir al árbol prohibido? Entonces siempre van a haber muchas opciones antes de poder caer en la desobediencia del mandamiento. Entonces, la codicia nace cuando nace el mandamiento. Ahora, como Pablo dice, ¿es entonces la ley pecado? De ninguna manera, porque la ley solo está señalando el pecado. A mí me gustó mucho el ejemplo que un hermano puso, precisamente aquí en este púlpito y en esta iglesia, en esta congregación. El hermano decía, llegamos ante una puerta y hay un rótulo ahí que dice, prohibido el paso. Y como les vuelvo a repetir, esto despierta codicia. Entonces la gente abre y se mete. Y resulta que del otro lado hay una fiera feroz que se come a la gente que entra ahí. Ahora, la persona que desobedeció y se asomó y la fiera le dio un zarpazo y por gracia de Dios logró salirse y cerrar. No va a decir, ese rótulo tiene la culpa de lo que a mí me pasó. El rótulo solamente está anunciando lo que hay del otro lado. Y eso es precisamente lo que pasa con la ley. La ley nos anuncia lo que no debemos de hacer porque es pecado. Pero la ley no tiene la culpa, la ley solo está anunciando. Entonces nosotros debemos de entender que la ley fue puesta para que camináramos correctamente. El problema es en la vida del hombre que despierta la codicia. Ahora quiero tocar otro punto muy interesante y vamos a ver en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 10. Y dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Quiero hacer aquí una aclaración. Andan por ahí diciendo dentro de las redes sociales que el dinero es la raíz de todos los males. Déjenme decirles que no. La Biblia lo que dice es que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Quiere decir de que el dinero sí es útil, claro que sí, nosotros manejamos dinero, pero cuando se le pone amor a esos papeles, a esas monedas, allí viene el problema. Pero quiero recalcar aquí que dice la Biblia, el cual codiciando algunos. Ahora, vea usted que el dinero sirve de mucho, sirve para mucho. Y el dinero lo podemos convertir en cualquier cosa que nosotros necesitemos. Si nosotros necesitamos, vamos a poner el ejemplo de una computadora. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Definitivamente con dinero. Entonces necesitamos trabajar, obtener el dinero y luego ese dinero convertirlo en la computadora que necesitamos. ¿Dónde está la trampa? La trampa está cuando el Señor nos permite bendición. Vamos a poner de caso a un comerciante. El comerciante viene y empieza a poner sus productos así bien bonitos, productos nuevos, se pone a ofrecerle a la gente y la gente le compra. Y cuando él se da cuenta, al final del mes, tuvo una ganancia de 1,000 quetzales. Y dice él, son tiempos malos y yo tuve una buena ganancia. ¿Qué pasará si yo traigo más producto y vendo más y ofrezco más? Voy a ganar más.
Y lo hace. Y cuando se da cuenta, empezó a caer en la trampa de las riquezas. Porque ahora ya no ocupa tiempo para leer la Biblia, ya no ocupa tiempo para orar, ya no va a la iglesia. Empieza a dar más caro, empieza a ver dónde consigue más barato para dar más caro y ganar más. Y empieza a caer en la trampa de las riquezas. Y le está poniendo codicia al dinero. Y al final, como dice la Biblia, cuando muera, todo lo que obtuvo, ¿de quién será? Porque desnudos venimos a la tierra y desnudos nos vamos a ir. Según dice la Biblia, que solo nuestras obras nos van a acompañar. Entonces el dinero realmente es útil, pero cuando hay codicia hacia el dinero, allí viene el problema. Entonces ahora viene Dios y dice, bueno, yo tengo que ponerles a estos mis hijos una bendición para que no caigan en esto. Y esto a manera de conclusión, pero una conclusión hoy sí bastante larga, vamos a ver otro punto. Y vamos a ir a Proverbios capítulo 21 y versículo 26, que dice, hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Mire, pongamos el primer plano. Hay quien todo el día codicia. Mire, qué cansado esto. Qué cansado. Salir a la calle y ver a una persona que va en una moto mejor que la mía y decir, ay, si yo tuviera esa moto. Y pasa otro en un carro, ay, si yo tuviera ese carro. Y pasa otro, si yo tuviera esa ropa. Si yo tuviera esa esposa, si yo tuviera esos hijos, si yo tuviera esa casa, si esta calle fuera mía, si esta ciudad fuera mía, si yo fuera el alcalde. Y mire, todo el día codiciando. ¡Qué cansado! Pero ahora el Señor da un remedio. Dice, pero el justo da y no detiene su mano. El justo da. Entonces, ¿cuál es la solución para la codicia y para no amar el dinero? Se resume en dar. Ahora, vea usted cómo el Señor tan precioso nos cura de esto. ¿Por qué razón? Porque Él dice en su palabra, cada dinero que ustedes ganen, 1/10 parte de ese dinero es mío, dice el Señor. Y eso nos cura a nosotros de poder amar el dinero. Porque sabemos que aunque trabajemos duro, o que trabajemos poco, o trabajemos mucho, o nos haya costado mucho, o nos haya costado poco, cuando nosotros recibimos nuestro pago, hay una parte ahí que es de Dios. Es el diezmo, la 10ª parte. Nosotros tomamos esa parte y la damos para el Señor. Y de esa manera nos estamos curando de la codicia. Porque la Biblia dice que aquel que amontona riquezas, de repente, dice, le salen alitas a las riquezas y se van volando y se queda sin nada. Entonces, bienaventurados aquellos que vivimos al día, que vivimos con la provisión que el Señor da, porque Pablo dice, son 3 cosas las que ustedes deben de tener: el abrigo, la comida y el techo. Y si ustedes tienen estas 3 cosas, pues sean felices en el Señor. Estoy acostumbrado, dijo Pablo, a tener en abundancia y también a estar en escasez. Entonces realmente el dinero va y viene. Y si usted se da cuenta, cuando agarra un billete, por mucho valor que tenga, vamos a poner en el caso de Guatemala, el billete de a 200 quetzales. Ahí quienes están son los autores de los que hicieron la marimba. Y están ahí los 4 hombres. Y ninguno de ellos es usted. Ninguno. Es decir, el dinero no tiene su nombre para que usted diga es mío. El dinero es al portador. Si usted lo deja tirado, quien se lo encuentre es el dueño.
Entonces ni siquiera nuestro nombre aparece ahí en el dinero para que nosotros podamos amarle. Entonces hoy la palabra del Señor nos ha enseñado que no debemos codiciar. La codicia nos va a llevar a lugares desastrosos. Hay quienes dicen, no, si yo estoy bien, dice, tengo mucha riqueza. Sí, pero vive afanado. No tiene tiempo para más que para trabajar. Cuando el Señor quiere tener intimidad con nosotros. Así que hoy vuelvo a repetir, no codiciarás. Y tú, amigo, que me has escuchado, que el Señor permitió que escucharas, has de decir, esto es una trampa en la cual yo estoy metido y he querido salir y no puedo. La respuesta se llama Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a todos nuestros problemas. Y si tú le abres tu corazón y le recibes a Él, Él va a entrar con el permiso tuyo y va a gobernar tu vida y va a quitar todo aquello que te esté molestando para que tu vida pueda ser una vida de santidad y una vida en reposo en el Señor. Y a ti, hermano, que me escuchaste, el consejo es, no codiciemos. Mantengámonos en el cumplimiento de la palabra de estos 10 mandamientos. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre. Siempre tienes una palabra preciosa para nuestro corazón y para nuestra vida. Hoy queremos atesorarla en nuestra vida, en nuestro ser, que quede escrita, como dice tu palabra, en la tabla de nuestro corazón y que podamos tomarla, hacerla nuestra y echar mano de ella en el momento de necesidad. Permítenos, Señor, quitar de nuestro corazón toda codicia y caminar agradecidos con lo que tú nos has dado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.